Y bueno, justo ayer me encontré buscando información para hacer la presentación, me encontré esta otra fotografía que es otra versión, el típico es unos centímetros girada la cámara, movida la cámara. Y aquí está, que a muchos sí les causa mucha emoción ver lo que es famosa la cantina El Nivel, ahí está el nivel, con su letrero en 1880, ¿qué? 83, 85, ahí está el famoso nivel. Y claro, de esta foto me hubiera servido parcialmente, pero claro, se ve mucho mejor para, digamos, para fines de esta esquina, pues está fabuloso esta, pero claro, la que me sirve es la otra, ¿no? Se ve mucho mejor acá. Pero creo que se complementan muy bien y son como, pues divertido verlo del nivel, ¿no? Y ver la calle en general cómo estaba modificada, bueno, cómo se ve distinta, la Torre de Santa Teresa se ve mucho más espectacular que con esta foto, valía la pena también ponerla, ¿no? Y bueno, volvemos a la calle de Seminario, y así se vio durante mucho tiempo, vean aquí, todavía con sus calles, sus casas, perdón, la traza que se conservaba desde el siglo XVI, la calle de Seminario. No es una plaza como de pronto la vemos en la actualidad, y ahí está el colegio seminario, ahí está el sitio de carruajes que les decía. Pues así se veía la calle de Seminario hasta pues, prácticamente 1913, ¿no? Que empezaría, digamos, el surgimiento de todos los cambios urbanos en ese tramo. Ah, bueno, pero como claro, las fotografías, por más que yo buscara, pues la esquina no, pues no se ve, no hay manera que yo hubiera encontrado una fotografía porque bueno, para estos fines sí me estorbaba el colegio seminario. Entonces, bueno, basada y viendo los recursos que hay, que uno prende la tele y ve History Channel y le ponen cualquier recreación de cualquier monumento, época o lo que sea. Bueno, en la unidad de informática de monumentos históricos tienen a bien tener más o menos estas herramientas tecnológicas, y pedí que se hiciera un recorrido 3D que vamos a ver al final, y a partir de ese recorrido 3D se pueden como que extraer imágenes. Y bueno, esa es la vista ideal para mí como historiadora estudiando esta zona. Eso es lo que yo quería ver en una foto. Como no lo tuve, pues lo mandé a hacer, tal cual. Entonces vemos aquí el colegio seminario. Bueno, además aquí tengo que reconocer que aquí está la arquitecta Ana Vilán, que aguantó que la saturara con cientos de fotografías y estar encima de ella para que lográramos esto. Y bueno, aquí tenemos la entrada más o menos del museo, que es nuestra referencia, digamos. Y aquí está marcado en azul pues las tres casas que daban hacia el seminario, de las casas de la Condesa de Peñalba. Y bueno, con rojo les marqué en general que me voy a concentrar en la esquina, o sea, historiar todas las casas de la Condesa sí es posible, pero realmente rebasaba como los límites del texto que tenía que entregar para la exposición, y si de por sí llevaba 40 cuartillas que tuve que recortar a la mitad, o sea, historiar todo eso sí es como para otra vida todo eso, ¿no? O sea, sí se puede, pero es demasiado. Entonces, bueno, yo me voy a concentrar simplemente en la esquina, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ya, después de todo, hasta como introducción, ya nos ubicamos muy bien dónde estamos ahora sí que parados, dónde están las casas y a qué ciudad pertenece, ¿no? Entonces, la tarea que me he dado, o que me he empeñado en rescatar, digamos, es tratar de hacer de alguna manera como biografías de inmuebles históricos. Empecé con la Casa de las Ajaracas, y ahí hice como un análisis desde el siglo XVI hasta siglo XXI casi, quiénes eran sus propietarios. De pronto localizar los nombres de los propietarios, bueno, más o menos relativamente fácil, es una tarea ardua, pero se puede lograr. Pero los propietarios en realidad, bueno, uno puede hacer esta lista y pues como que ya cumplió, creo que da para mucho más. Y que además cada propietario nos remite a una época en especial, a conflictos o de la ciudad, conflictos o pasajes importantes de la historia de México, otros de la Ciudad de México. O sea, cada familia en realidad da para conocer el pasado. Eso es como de pronto muy divertido, porque luego uno se entera de anécdotas o conflictos familiares que siempre hay, sobre todo las cuestiones judiciales, uno se entera ahí las infidelidades, pues de muchas cosas se entera uno, bueno, enfermedades inclusive, o sea, de todo puede aparecer en estos documentos históricos. Entonces, bueno, lo que hice fue, bueno, esto, claro, se puede hacer toda la investigación. En esta esquina, entonces, tenemos de 1524, Hernando Alonso Herrero. Para 1618 ya aparece Agustín Zavala, y si se dan cuenta hay un salto, un hueco que no pude cubrir, de 1524 a 1618, ¿quién fue el propietario?
Pero les comentaba, hay tal movilidad, digamos, de la gente que está habitando o que se va, que es difícil registrar pues paso a paso, con tanto detalle, pues todos los propietarios. Entonces, siglo XVI creo que sí refleja esta gran movilidad y no se puede registrar, no los encontré, no pude. Pero para 1618 tenemos a Agustín Zavala, que era un vecino y un minero de Zacatecas. Si ustedes buscan información sobre Zacatecas, les va a salir como el más renombrado personaje en Zacatecas, mientras que aquí en la Ciudad de México ni quien se acuerde casi que de él, o pasaje ahí como muy breve. Evidentemente él no vivió aquí, yo creo, más bien compró esa casa, no sabemos por qué, seguramente pues por el dinero que tenía, la ubicación, pero ya que hizo dinero en Zacatecas, pues que iba a estar aquí, tenía que cuidar sus negocios de minería allá, ¿no? Entonces él la vende, y para 1648 aquí ya tenemos a Francisco Esteban Beltrán. Él va a tener son varios hijos, todos se van a tomar los hábitos, bueno, ahorita vamos a ver eso. Francisco Beltrán, está Francisco Beltrán, Esteban Beltrán, su casa la era de Simón Beltrán de Alzate, que después pasa a la Condesa de Peñalba. De ahí pasa hasta 1807, cambia de propietario. Después está en 1861 el abogado José Ramón Pacheco, después pasa a su esposa, a la viuda. 1905, muy brevemente, José Ilri Mantur es propietario de la casa, y hay un pleito muy interesante ahí, que él estaba empeñado que esa casa tenía que ser suya. De hecho demandó a María Tenaís Delor, así que la buscó y la estuvo cercando para quitarle la casa, y la obtuvo un tiempo, pero ella se defendió. O sea, es un episodio ahí bastante truculento de Limantur, que verdaderamente estaba interesado en esa casa. Y en ese periodo de 1905 tenemos como inquilinos a Antonio Vanegas Arroyo, que es el impresor de Posada, y a Roberto Gallo. Ellos alquilaban unas de las accesorias, todo eso lo vamos a ver ahorita con detalle. Y después tenemos que el último propietario fue los Albaceas, o fue parte de las propiedades del abogado Rafael Donde, el de la Fundación Donde, que conocemos del Montelillo, Semero. Entonces vamos a ver que estos son los propietarios, y lo interesante que pueden resultar, más allá de ser nombres, algunos de ellos más conocidos que otros, ¿no? Entonces regresamos con la familia Beltrán de Alzate. Ellos tuvieron, o la propiedad estuvo vinculada con su familia por más o menos un poquito más de 200 años, no es menor cosa. Y entonces tenemos hice aquí un árbol genealógico de la familia, y ahorita van a ver por qué. Entonces tenemos aquí a los padres, Francisco Beltrán, Esteban Beltrán, que se casó con Luisa de Esquivel y Alzate. Entonces son 6 hijos, 4 son mujeres. Estas 3 entraron a conventos, creo que son concepcionistas. Entraron a estas, son monjas. Simón Beltrán fue un destacado canónigo de la catedral en el siglo XVII, muy importante en la catedral. Tomás Beltrán de Alzate fue dominico, y Margarita Beltrán de Alzate es la única de las hijas que se casa. Ella se casa en primeras nupcias con Manuel Casasano, vamos a ver quién es. Tiene un hijo, y después se casa con García de Valdés y Osorio, que es el que le otorga el título de condesa de Peñalba. Y entonces ahí, de hecho, casi nadie se acuerda que es Margarita, es la condesa de Peñalba, y por eso las casas terminan siendo de la condesa de Peñalba. Pero bueno, vamos a ver cómo se mueven estos personajes y qué tienen que ver con la casa. Ya comenté que en 1642 compran esta casa Francisco Esteban Beltrán. Esa parece ser que es la segunda propiedad, ya tenían una propiedad hacia Eje Central, digamos, por San Francisco. Compran esta segunda casa, seguramente, obviamente, debido a la riqueza que tenían, y es uno de estos comerciantes sí importantes, pero no de los más, no era ganadero, digamos, esos sí eran de los ricos, que inclusive llegaron a tener este título nobiliario. Un comerciante que le iba bien, y tuvo el grado de caballero de la Orden de Santiago. Y esta es una segunda propiedad, pero pensemos que no es una casa, sino es casi prácticamente la mitad de la manzana. Pasan las casas las hereda a Simón Beltrán de Alzate. Les digo, él es un canónigo importante de la catedral, también fue rector de la universidad, o sea, para que vean más o menos que sí era muy importante. Ahí está más o menos, ahí está su firma, que sacamos de un documento, ahí la retrasaron.
Y lo interesante es que a través de los pleitos que suceden después de su muerte uno se puede enterar de los detalles de la propiedad. Entonces lo curioso es que él redacta su testamento y según los documentos, bueno, él lo redactó pero le ganó la muerte y entonces lo tenía escrito a mano, pues ahora sí que de su puño y letra, pero lo dejó en su buró que estaba a un lado de la cama. Entonces le gana la muerte, pues nunca lo presentó ante un notario y no tiene validez, porque pues, yo podré decir lo que sea, pero si no tiene la firma de un notario, eso no es un documento jurídico. Entonces, pues bueno, obviamente quien hereda las casas a muerte del hermano, pues es la Margarita. Entonces ella va con el arzobispo, pues claro, le fue a chillar y le dijo que bueno, pues que por favor se lo aceptara, porque realmente pues no son casas nuevas, así que no era cualquier jacalito, era realmente una propiedad muy importante y valía la pena hacer la chillona ahí. Pues va, le llora y logra que de manera excepcional le aceptara el testamento que de su puño y letra había escrito sin ninguna autorización de un notario y se lo toma como válido y quedan otra vez en la familia esa gran propiedad, ¿no? Por referencia no pude localizar, por más que intenté, no pude localizar el testamento, ni siquiera un traslado, que se hubiera hecho una copia, digamos, el testamento como tal, no, porque no fue aceptado o levantado ante un notario, pero sí que era un traslado, pero en varios documentos hacían referencia que en la cláusula 85, y dije, bueno, pues ¿cuántas cláusulas hizo o qué? O sea, si la 85 se refiere nada más a sus casas, pues ¿qué tanto dijo? No sé, ¿no? Son las cosas que me dan curiosidad, pero bueno. El caso es que en la cláusula 85 mencionaba que se iba a fundar una obra pía. Una obra pía era como una fundación como de caridad más o menos, que se depositaba, se fundaba sobre alguna propiedad, esa propiedad se ponía en renta y de ese dinero se sacaba un porcentaje para dotar, bueno, en el caso de él especificó que se dotaran unas niñas para dote. Entonces hacía, creo que era el Día de la Inmaculada, entonces en la catedral se hacía una ceremonia específica para dotar ese dinero, repartir ese dinero, se hacía un sorteo como tal, las mujeres que querían se inscribían, muchas de ellas tenían que ser familiares de la condesa, entonces todavía esta obra pía, hay gente que está pidiendo o reclamando, digamos, esa obra pía hasta 1880 y tantos, o sea es muy tardía y todavía se habla de la obra pía de la condesa de Peñalba. En el archivo del DIF hay un volumen de todavía familiares que están haciendo toda su genealogía, presentan toda su genealogía para probar que tienen derecho a esa dote. Entonces es importante, bueno, es realmente relevante, ¿no? Cómo se conservó esa obra pía durante tanto tiempo. Entonces, bueno, él estipula esta cuestión y pues en realidad ya después de eso termina siendo propiedad, digamos, se hace cargo la condesa de Peñalba de las casas, pero claro, pues la catedral, sobre todo por el vínculo que había del hermano con la catedral, estipula que la catedral se va a volver el administrador de las casas. Entonces y tenía la catedral un administrador que se encargaba de pedir las rentas de las casas que tenía en general, ¿no? Entonces en la exposición van a ver impreso, que es del hermano de Simón Beltrán, pues ante la falta, digamos, de material, que no hay retratos, no hay nada, bueno, por lo menos, aunque sea un libro que nos remita a esta época, ¿no? Bueno, a partir de los documentos justo de las rentas de estas casas, de estos administradores de la catedral, pues resulta que, pues como cualquier pues administrador tiene que dar sus cuentas pues, muy claras, muy bien registradas, hace una relación de a cuántas casas les está cobrando. Vienen incluidos los nombres de los inquilinos, vienen los costos de cada habitación y eso más o menos nos da una idea de los espacios, si eran grandes o pequeñas o cómo eran más o menos, ¿no? Pues a partir de estos registros uno puede ver que en realidad se trataba de 13 casas, unas son casas altas, otras bajas, una tienda con esquina, o una le llaman casilla, entonces si nosotros lo quisiéramos representar, pues resulta que son de tamaños irregulares, ¿no? Unas casas grandes, unas chicas, o sea, era algo que se fue construyendo pues en la marcha, qué sé yo, ¿no?